hablar sobre la salud mamaria. Nos acompaña la doctora Lina Triana, ella es la presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Doctora, bienvenida. No, muchas gracias por tenernos aquí, Gloribet. Un honor estar con todos ustedes y educar a los pacientes sobre todo lo que tiene que ver de nuestro seno, nuestro escote, nuestro tejido mamario y toda la cobertura que tiene ese seno para pensar en cómo podemos prevenir. Que se ponga, ustedes nos han dado cuenta que a veces como que le duele uno el seno, o a veces sí, se pone muy sensible, o hasta se le crecen a uno. Sobre todo la sensibilidad es grandísima cuando una persona está pasando el periodo menstrual. Exactamente. Esos cambios se deben a las hormonas, a esos mensajeros que tenemos en la sangre que producen todos esos cambios. Y ahí cómo cuidamos, cómo cuidarnos y cómo estar bien, sobre todo en esos periodos. Pues es importante tener en cuenta que, por ejemplo, ¿sí? Y ahí me estoy adelantando un poquito, pero tiene que ver con la parte hormonal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sobrepeso, aparte que no nos gusta, porque a lo mejor nos gusta vernos gorditas, sí, pero bueno, a veces nos pasa. Yo he tenido momentos en mi vida en que he estado gordita, ¿no? Ahora estoy bien, pero a veces se le pasa a uno los kilitos, porque comer es delicioso. Sí. Entonces, eso hace cuando tenemos más tejido adiposo en nuestro cuerpo, y ya no estoy hablando en la glándula, sino en nuestro cuerpo, fomenta la producción de estrógenos. Y los estrógenos es una hormona que se nutre, ¿sí? O que nos ayuda pues, a nutrir un posible tumor de seno. Hay muchos tumores de seno que cuando tenemos niveles altos de estrógeno se alimentan de él y eso hace que crezcan más. Entonces por eso algo tan sencillo como no estar gorditas nos ayuda a prevenir que no tengamos un tumor de seno y a uno no se le ocurre, ¿sí? Porque entonces repito, a medida que nos engordamos tenemos más tejido adiposo, más grasita. O sea, el ejercicio es súper importante y esa grasita, es una forma de cuidarse. Esa grasita acumulada aumenta la posibilidad de que si yo estoy formando un tumor de seno, él reciba más comidita, más abono y crezca rápidamente. Y por eso es tan importante, como decimos, cuidarnos de no estar gorditas y de hacer ejercicio de manera regular. Y también cuando nos engordamos, ¿qué pasa? Si nos engordamos, como el tejido mamario es una combinación de tejido mamario y grasa. Entonces si nos engordamos se pone fofo. Y ahí cuando el tejido está fofo, sobra, pues no es tan bonito. Tejido. ¿No han visto que a uno con el tiempo, al principio uno ve unos senos como turgentes, como duritos, que uno le gusta cuando está chiquito y después como que se la van desinflando? Eso es por los cambios que vamos teniendo, se le va poniendo a uno menos tejido mamario, más tejido graso y se le van como desinflando los senos. Doctora, y entre más años es más difícil recuperar ese tejido, ¿no? Porque una persona joven como que hace ejercicio y ese tejido se recoge, ¿no? Claro, porque imagínense que a medida que nos envejecemos, repito, cambia el equilibrio entre tejido mamario y grasa, se pone más grasoso, más flojo, y aparte de eso, los senos tienen un brasier natural, que le digo yo, que es la piel, ¿sí? Y a medida que uno se envejece, adivinen qué pasa, la piel tiene unos cambios que se impactan importantes, que es que nosotros tenemos en la piel una sustancia que se llama el colágeno.
Sí. Creo que de nuevo todos hablar de colágeno, ¿cierto? El colágeno en nuestra piel es como, ¿ustedes han visto alguna vez esos resorticos que uno tira por las gradas y van bajando tan esos anillitos? Esos, haga de cuenta, una fibra de colágeno, haga de cuenta, ¿sí? Es súper elástica, ¿sí? Pero, por ejemplo, volvemos a las hormonas, cuando tenemos altos niveles hormonales en nuestro cuerpo y picos hormonales, que casi siempre se dan en el pico de crecimiento de la adolescencia, ahí que siempre tenemos un pico de estrógenos, y también se dan cuando estamos embarazadas, hacemos pico de estrógenos, y ustedes no han asociado que cuando estamos en ese pico de crecimiento de la adolescencia o en el embarazo nos salen estrías. ¿Por qué nos salen estrías en esos dos momentos de la vida? Porque tenemos los estrógenos altos, y al tener los estrógenos altos, esa fibra de colágeno que debe ser así que se estira y se rompe, se desestira. Y al desestirar, ¿se puede decir? Sí, se puede decir que se rompe, pero pensemos en vez de que se rompa, pero sí, una manera de decirlo. Sí, pero ¿por qué les conté que parece como ese cosito que tiramos por la grada? Porque si usted coge ese cosito que tiramos por la grada, esa espiral, y usted le hace así y lo vuelve a juntar, se dañó. Ya no está como tan enrolladito. Entonces no necesariamente se quiebra, pero ya no tiene la misma elasticidad, ya no se vuelve a poner en su forma. Y eso hace que obviamente la piel con esas estrías pues sostenga menos el tejido amarillo y se le caiga y se ponga más floja, como decíamos. Pero también hay unos cambios intrínsecos, así no tengamos estrías, que sufrimos por la edad. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo, la piel tiene unas capas, ¿sí? Y de esas capas tenemos la capa superficial y la capa profunda. En la capa profunda encontramos el colágeno natural, ¿sí? Que le da esa elasticidad y ese tono a la piel. A medida que nos envejecemos, la capa profunda de la piel se va adelgazando y va perdiendo el colágeno natural que producimos. Normalmente el colágeno, a medida que envejecemos, como digo, se va perdiendo, y hay otra cosa que no sabemos, y es que ese colágeno es una molécula súper compleja, y parte de ese colágeno natural que producimos es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, que hablamos que nos inyectamos en la cara y todo eso, hace parte natural del colágeno que formamos. Tiene un recambio más o menos cada 21 días. Doctora, pero ese colágeno natural uno lo puede recuperar de alguna manera, digamos, cuando va avanzado los años. Hay algunas maneras de hacerlo, ya te digo, es que quiero contarles un poquito de ese ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico es la sustancia que guarda agua por excelencia en nuestro cuerpo, uno, y dos, el colágeno es la que da la elasticidad. Entonces, si uno se envejece, pierde la cantidad de colágeno, pierde la posibilidad de guardar agua, se deshidrata la piel, se vuelve más delgadita y entonces se afloja todo y las se nos cae. ¿Listo? Ahora volvamos a la pregunta que me hiciste. Entonces la pregunta que me hiciste es ¿cómo hacer para que ese colágeno mejore? Pues alimentarnos bien. Algo tan sencillo como alimentarnos bien. ¿En dónde, por ejemplo, se encuentra el colágeno? En todo lo que es proteína, que ahora está de moda esas cosas veganas, que no sé qué. Bueno, pues muchas veces uno termina en dieta vegana y ¿qué pasa? Usted termina en dieta vegana y poder sustituir la cantidad de proteína aquí en este país es dificilísimo. Terminan comiendo pura pasta y cosas que no las nutren, ¿sí? Entonces por eso ojo con esas dietas veganas que están de moda. Hay que comer bien y la proteína se consigue pues en la carne, es la mejor fuente, no hay nada que hacer, ¿sí? Obviamente que en otro programa podemos hablar porque la carne, si no está magra, entonces puede producir inflamación, que a su vez puede alterar la parte hormonal, y esa inflamación crónica puede traer ¿qué? Cáncer, entre ellos el cáncer de seno, pero bueno, ese no es el tema, digámoslo exactamente de hoy. Pero sí, importante cómo sustituirlo. Entonces, comer bien, importante, primordial. Segundo, podemos tener algunos suplementos que nos ayudan, pero ahora se han puesto de moda pues proteína en el gimnasio, y la gente no sabe lo que está pasando, el daño que nos estamos haciendo, porque muchas veces cuando tomamos proteína exagerada que tampoco necesitamos, resulta que hay que procesarla por algún lado y el riñón sufre. Es más, cuando vemos a esos muchachos que hoy en día están súper metidos con esas proteínas y van al gimnasio y toman todo ese tipo de cosas, uno les hace una creatinina. La creatinina es un examen que se hace en la sangre y que mide cómo está la función renal, o sea, cómo está funcionando mi riñón. Y muchas veces esas personas terminan con unos niveles altos de creatinina. Y ¿saben qué tenemos hoy en día en nuestro país, en el mundo? Una epidemia de esos pacientes que tienen que hacer diálisis renal. ¡Qué horror! Sí, entonces cuídese su riñón, no exagere, coma bien, no se ponga a tomar un poco de cosas que usted ni sabe qué son, que es que proteínas del gimnasio, ¿sí? Pero sí podemos tomar colágeno a veces que nos puede ayudar. Doctora, escuchemos, hay una pregunta.
Hola, Jessica García desde Cartagena. Si me detectan quistes en los senos o en alguno de mis senos, ¿pueden desaparecer sin ningún tratamiento o cuál sería el tratamiento? Excelente pregunta, porque cuando hablamos de los tumores en el seno, ¿sí? Uno de ellos puede ser un quiste, que es un tumor benigno. O sea, ¿el tumor aparece por un quiste o puede aparecer de diferentes? No, el tumor es un quiste. O sea, un tipo de tumor de seno es un quiste. Un tipo de tumor de seno es un fibroadenoma. Ambos son los tumores benignos, no son cáncer. ¿Qué es? ¿Cómo diferenciamos un fibroadenoma de un quiste? Porque muchas veces nos informan en el examen fibroadenoma y uno no sabe esa vaina qué es. Un quiste quiere decir que tiene líquido adentro. Eso es un quiste. Un tumor en el seno que tiene un líquido adentro. Eso es un quiste. Y un tumor sólido benigno es un fibroadenoma. Las mujeres jóvenes es muy frecuente que tengamos quistes. Yo creo que es muy rara la paciente que no tiene ni un quiste, pues, ¿sí? Fibroadenoma nos dan más viejitas, pero el tampoco... quiste también se presenta como un bultico. Se puede presentar como un bultico, es una bolita que adentro tiene líquido. Eso es un quiste. Y así como nos llegan, se nos pueden quitar. ¿Sí? Entonces, hace algunos años, sobre todo no quistes, pero como teníamos fibroadenomas, que eran tumores benignos, pensábamos en quitarlos. Y muchas pacientes, uno siempre dice, tengo una bola aquí, esto sáquemelo, y uno está desesperado porque lo saquen. Y muchas veces tenemos un poco de bolitas, un poco de tumores benignos. Y si son benignos, ya les vamos a contar cómo nos damos cuenta si son benignos, no se los saque. Porque lo que hemos visto es que si se los saca, le salen más. Déjelos quieticos, examínese, sí, para eso uno se examina y se hace algunos chequeos periódicos con el médico, ¿sí? Para ver que están estables, que no han aumentado, que no se han enloquecido, como yo digo. Porque normalmente un tumor, cualquiera, y no estoy hablando de tumor de seno, nace como una sola celulita en el cuerpo que decide volverse loca y empezar a reproducirte. Y en una de esas reproducciones se reproduce mal y se vuelve mala. Y eso es un tumor. Pero a la gente le da mucho susto eso, o sea, yo creo que le hallan un tumor benigno y no se angustia. Y ya se angustia. Sí, no se angustia. ¿Y ahí qué se hace? O sea, ¿de cuántos años, por ejemplo, a una persona le puede aparecer un tumor benigno? Desde que empezamos con los cambios de la menstruación, podemos empezar a sentir cositas en el seno. Lo que pasa es que como tan jóvenes no nos vamos a examinar haciéndonos más exámenes como ecografías o mamografías, pues de pronto no lo vamos a ver. Pero para contestar a la pregunta final a la paciente, ella no necesita, si tenemos un tumor, un quiste, y ojo, ya nos hicimos los exámenes, y es benigno, no me lo tengo que quitar. Y se puede desaparecer solo. Pasa. Porque como el seno es un órgano hormonal, y las hormonas, como les dije, suben y bajan todos los meses, entonces ella está en constante desarrollo y constante cambio. Así como me sube la hormona y me baja la hormona, así me puede aparecer el tumor y quitarse el tumor. Eso es parte de ser una mujer, de tener la menstruación y vivir en el planeta Tierra. Qué bien. Sí. Doctora, como dicen, el paquete viene completo. Doctora, pero digamos, en ese caso, cuando una mujer tiene que, a todas nos han dicho que a los 40 años uno tiene que empezar a hacerse exámenes. ¿Qué exámenes hay que hacerse? ¿Qué exámenes tienen que hacer? ¿Mujeres jóvenes tienen que hacerse qué tipo de exámenes? O sea, llévenos por esa parte de qué debemos hacer. Bueno, ¿Y a qué edad? Yo quiero, antes de hablar de cómo, o sea, de qué hacer, contarles un poquito, porque hablábamos, al principio tú nos dijiste que de cada 10 pacientes, 8 van a tener un tumor de seno, ¿correcto? Tú abriste así. De cada 10 pacientes, sí. 8 van a tener un tumor de seno, que explicamos que puede ser un tumor benigno. Perfecto, ahí vamos bien. En el transcurso de su vida. Eso es algo que nos puede pasar. Entonces, ante eso es importante tener en cuenta de que pues tenemos que estar pendientes de cómo están mis senos, ¿cierto? Y para eso podemos empezar haciéndonos el autoexamen de mama, ¿cierto? Que es lo más sencillo, lo más básico, que idealmente se debe hacer más o menos unos 8 días después de que te llegó el periodo menstrual, ¿sí? Es el momento donde la glándula está en su mejor momento para poder hacer una buena palpación. O sea, eso no lo deberíamos hacer todas las mujeres que están menstruando desde sin importar la edad. Todas las mujeres, desde que usted empieza su ciclo menstrual, debería hacerse su autoexamen de mama. Obviamente el cáncer de mama en pacientes menores de 35 es más raro, pero puede haberlo. ¿Y cómo hacemos ese buen el autoexamen de mama? Lo ideal siempre es hacerlo de la misma manera, que nos conozcamos nuestros senos y que tengamos como un patrón determinado, así.
La recomendación sería que lo hiciéramos en forma de las manecillas del reloj, ¿sí? Ya sea hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Tocando en la manecilla del reloj, la otra manecilla del reloj, a todo alrededor de mi seno, a todo alrededor de mi seno, a todo alrededor de mi seno. Cuando son senos grandes, de pronto puedo apoyar mi mano para que sea más fácil la palpación e ir haciéndola todo alrededor de mi cenito y sistematizarlo, hacerlo siempre igual, para que usted ya lo identifique, usted ya conozca su seno. Ya aprende a sentir Todas cuáles son las cositas que hay en su seno. las características de su seno. Exacto, entonces lo vas haciendo y siempre importante después revisar el pezón, porque cuando tenemos tumores en el seno uno tiene que mirar varias cosas. Primero, pues que no haya masitas, ¿cierto? Que para eso es el autoexamen. Segundo, en el seno. Segundo, que no haya masitas en la axila, a veces nos olvida tocar la axila, ¿sí? Porque cuando tenemos un tumor, sobre todo los tumores cancerosos, pero no siempre, para no asustar a la gente, pero los tumores cancerosos, se nos pueden crecer los ganglios de la axila, aunque también un ganglio de la axila se nos puede crecer porque tengamos una infección, para que lo tengamos en cuenta y eso no es cáncer, ¿sí? Por eso es importante, si tiene algo raro, pues consulten del médico. O sea, siempre hay que ir al médico. Obvio. Entonces, primero el autoexamen de mama, entonces como le decía, mirar si hay masitas y cómo hacerlo sistemáticamente, mirar si hay masitas en la axila, mirar cómo está la calidad de la piel, porque hay algunos tumores que hacen cambios en la piel, que nosotros le decimos como, se llama piel de naranja, que es como una piel que ya no está lisita, sino como toda grumosita. Sí. Entonces, ojo, porque ahí puede ser un tumor maligno. O si tenemos salida de líquido o sangre por el pezón, sobre todo sangre, asustémonos, vaya donde el médico, puede ser un carcinoma intraductal, que son de los que son a veces aburridores y que hay que coger a tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el autoexamen de mama, ya sabemos más o menos 8 días después de haber tenido la menstruación, y siempre apoyemos la mama. Es grande, apóyela para que de esa manera pueda hacer presión y tocar mejor el seno y ver que no haya pues ninguna masita. Eso sería lo primero para hacer. Ya si usted se encuentra que hay alguna pelotica por ahí, pues entonces tiene que ir donde el médico. Y normalmente si es una persona joven le van a hacer una ecografía, es lo que le van a hacer. La ecografía es un buen examen para ver un tumor de seno, sobre todo en edades jóvenes, antes de los 40, más o menos. En eso 35. es mejor pecar un poco del exceso, ¿cierto? Me siento algo y de una vez al No hay médico. papaya, en la vida no hay papaya, no hay papaya. Si ve una masa, vaya donde el médico, así en la edad que tenga, examínese, idealmente le van a mandar una ecografía. Los quistes que son llenos de agua son muy buenos para ser vistos por una ecografía, regios, mejor examen. Ya si usted tiene más edad, entonces de pronto que le hagan las dos, la ecografía y la mamografía. Y si usted, si usted tiene un antecedente de cáncer de mama en la familia, debería hacérselo, y tiene un tumor, hágaselo hasta los 35 la primera mamografía. Si no tiene antecedentes de tumor de mama, puede esperar hasta los 40 para hacerse uno, o hasta los 45, uno. Hoy en día con los sistemas de salud se está cambiando, sí. 45, uno, y ya después todos los años repetirlo. Otra vez, esa mamografía siempre es dura, a la gente le da susto también ir y poner su seno allá porque se lo aplastan. Pues sí, se les pichan a uno el seno, la verdad no es tan chévere, pero pues ¿qué hacemos? Hay que hacerlo. Es importante. Como por ejemplo la colonoscopia, a nadie le gusta que le hagan la colonoscopia. Hay que hacerlo. Pero después de los 50 y 45 años, hagas una colonoscopia, porque para eso estamos en la era en que podemos descubrir el cáncer temprano, no de papaya. Entonces, el cáncer de seno, que por cierto es uno de los cánceres que más sabemos que más pasa a nivel mundial en nosotras las mujeres, la clave está en la prevención. Entonces cogerlo a lo más rápido posible. Hágase, sistematice, usted va a hacerse todos los meses el autoexamen de mama, examine todo lo que le digo, hágalo más o menos en el mismo sentido. Si tiene la masita, consulte donde su médico. Si ya tiene más de 40 años, hágase una mamografía de control y después cada año, una control a los 40 y después de los 45 cada año. Si tiene antecedentes en la familia de personas con cáncer de seno, pues empieza antes, a los 35, después a los 40 cada, 35, a los 40 cada año. Bueno, doctora, la invito a que escuchemos otra pregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Camila Sánchez y quisiera saber con qué frecuencia las mujeres debemos practicarnos los exámenes de seno. Lo que estamos hablando. ¿El examen? Los exámenes del seno, perfecto, ¿con qué excelente. frecuencia tenemos que practicar? Muchas gracias. Entonces, importante tener en cuenta, el autoexamen de mama todos los meses.
después de los 8 días de que me haya llegado la menstruación. Y la plena no llega, que yo ya tengo la menopausia. Sí. Entonces, ¿cómo así ya no nos examinamos? Hay que examinarse, Claro. pero entonces ya como no tenemos la menstruación para poder hacer la fecha de cuando hacemos, escoja una fecha que le guste todos los meses y se la hace el mismo día, o sea, todos los 15, listo, no importa, ya no tenemos el ciclo menstrual, entonces ya no hay cambio hormonal. Claro. Pero si cada los 15 usted la hace o el día que usted quiera, pero que todos los meses sea el mismo día, para que sea constante. Doctora, a los hombres también les da cáncer, o sea, ellos también deberían practicarse el autoexamen, por ejemplo. O sea, digámosle a los hombres también qué deberían hacer, porque hay muchos hombres con cáncer o no, o muy poquitos. No tenemos. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, ya te voy a contar porque fisiológicamente somos diferentes las mujeres y los hombres. Porque no Entonces, tienen el periodo menstrual, por ejemplo. Exacto, no tienen los cambios hormonales. Ya, Gloribel, ya pues Ya aprendí. pues ya. Sí, exacto. Como no tienen cambios hormonales como los nuestros y como no hacen picos de estrógenos, acuérdate que te dije que el tumor de seno muchas veces se alimenta del estrógeno. Sí. Entonces, como ellos no tienen ese factor de riesgo, pues entonces les da menos. Aparte que tienen menos tejido mamario, entonces pues menos posibilidad porque tienen menos. ¿Por qué sí les da unos si no tienen periodo menstrual? Por Sí, ejemplo, ya porque, saben por qué. porque simplemente porque nosotros hoy en día podemos hacer cáncer en cualquier parte del cuerpo. Y si tenemos antecedentes de cáncer en la familia, cuídese, Sí. porque le puede dar, así sea hombre. Entonces hay que examinarse. Obviamente es una cultura que no tenemos, pero que no está de más implementarla, que el hombre también se examine su seno todos los meses. ¿Qué más vamos a hacer? Ecografías antes de los 35 en el seno. El hombre también tiene que hacerse ecografía de seno. Podría hacerse, pues si él tiene alguna duda, pero acuérdense que la ecografía se la hace si siente la masita. Si no, no. Ya. Antes de los 35. Y ya después, de acuerdo, si tengo familiares con cáncer de seno, voy a hacerme la mamografía. ¿A qué edad? A los 35 una y después de los 40 todos los años. Y si no tengo antecedentes en la familia de cáncer de seno, a los 40 una y después de los 45 todos los años. Esos serían los exámenes para realizar, para poder hacer un seguimiento o una prevención correcta del cáncer de seno. ¿Qué pasa cuando me sale en la ecografía que tengo un tumor de seno y que es un quiste? Pues hacemos seguimiento. ¿Y qué es un fibroadenoma? Que es un tumor ya no de agua, sino un tumor sólido. Hacemos seguimiento. Muchas veces les mandan vitamina E y otras cosas que pueden ayudar a que haya menos formación de quistes o menos Pero formación ahí de todavía fibroadenoma. no se sabe si es maligno o si es benigno. Normalmente en la ecografía tenemos unas, digámoslo, unas imágenes que pueden orientar si es o no maligno. ¿Qué nos puede hacer pensar que un tumor es maligno? Que tiene calcificaciones adentro. ¿Sí? Entonces siempre que hacemos una mamografía, que es el examen, digamos, lo ideal para diagnosticar cáncer, no tumores, cáncer de seno, entonces sería revisar si ese tumor que se ve en la mamografía tiene calcificaciones, ojo, podría ser un cáncer. Y si tiene calcificaciones en forma de estrella o estrelladas, es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Hay que biopsiarlo. Hay que hacer una biopsia para descartar pues, que no sea maligno, ¿cierto? ¿Qué es una biopsia? Pues algo que no es tan chévere. Te cogen con una aguja gruesa, que se llama un true cut, y te la entierran, literalmente en el seno donde está el tumor. Y casi siempre está guiada por una ecografía, ¿sí? Y te sacan un pedacito de ese tumor y te lo examinan en patología, en el laboratorio. Es la única forma de saber si es benigno o maligno. Al final sí, aunque hoy en día habría otras opciones, pero esa es la más común y la que normalmente es autorizada por el sistema. Por ejemplo, otra opción podría ser una resonancia magnética nuclear con contraste, tiene apellido. Porque si hace una resonancia magnética nuclear del seno sola no sirve, tiene que ser con contraste. Con contraste quiere decir que te pongan por la vena un líquido radioactivo, yodo o otras cosas, que por cierto todo tiene riesgos, uno puede hacer alergia a esa vaina y se puede morir, ¿sí? Importante que el paciente sepa. Duro. Sí. Pero entonces, en esa resonancia magnética es muy específica si tiene cáncer porque el tumor se ve peludo, se ven como unos pelos así alborotados. Y así se ve. Prácticamente es eso. Ya te cuento porque se ve como peludo despelucado. Sí. Entonces hasta que no se demuestre lo contrario es un cáncer. Pero hacemos la biopsia para comprobarlo finalmente. Sí, cuando uno entra ya al seno y encuentra un tumor, si ese tumor está
como con muchos vasos sanguíneos y como con pedacitos como de sangre coagulada. Es un tumor, se ve feo. Se ve feo. Y quiere decir que esa vaina se está reproduciendo como loco. Porque entre más vasos tengas, porque se reproducen. Y los cánceres se reproducen a una velocidad gigante. Entonces eso sospecha de que sea un cáncer. Y si está peludo, como un poco como de ramitas de vasitos, de maraña, eso puede ser un cáncer. Doctora, cuando dicen que el cáncer, el de seno, es hereditario, Ajá. ¿es hereditario? O sea, la hija, la nieta, o sea, todas pueden llegar a tener cáncer. ¿Es una probabilidad o van a tener cáncer? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque resulta que si tenemos a alguien en la familia de primer grado, y de primer grado quiere decir la mamá o la hija, ¿sí? Las abuelas por allá lejanas no son de primer grado. Primer grado es primer grado de consanguinidad, mamá o hija, ¿sí? Okay. Ya si la siguiente no tiene, si la nieta no tiene, Sí. ya de ahí para adelante pueda que no tengan. Sí. ¿Sí? Mamá, hija y hermanas, son primer grado de consanguinidad, mamá, hija y hermanas. Si estamos por allí en el primer grado de consanguinidad, pues tengo más riesgo, pero no quiere decir que lo voy a desarrollar, pero examínese. Pero, si me hacen unos exámenes que se llaman marcadores para cáncer de seno, BRAC, y salgo positiva, es muy probable que de pronto lo vaya a desarrollar, muy probable. Entonces, esas son las mujeres que a veces les entra la espinita de ¿será que me tengo que quitar el seno? Aunque estoy sana ahorita, pero ¿será que me lo quito? Porque de pronto si me lo quito me disminuye el riesgo de que tenga cáncer de seno cuando salgo con marcadores positivos. Les cuento, señoras, que como no es muchas cosas por la farándula y por los Ese fue un redes... caso que le pasó a Angelina Jolie. exacto, entonces si uno encuentra que en la familia hay BRAC, Sí. o sea, está el marcador en sangre positivo, entonces uno muchas veces sale corriendo, no, sáqueme el seno, pero no me quita el pezón. Ay, pues qué chiste. Porque es que si usted no se quita el pezón, usted no, para poder que usted baje en verdad el riesgo de que tenga cáncer, tiene que hacerse una mastectomía completa, incluyendo el pezón. Y quitarse el pezón sin tener una enfermedad es bien duro para una mujer, porque el pezón implica varios cambios. Primero, pues yo sin pezón me veo rara. Y segundo, pues las que van a tener bebé, pues es importante para la parte de darle leche al bebé, y además es un órgano sexual. Entonces es un impacto importantísimo el quitarnos el pezón. Entonces pensemos si lo vamos a hacer o no y sepamos qué riesgos, porque muchas veces no, yo me quito todo pero me dejo el pezón, entonces con eso ya me bajo el riesgo. Pues no, porque no me quito todo, Ya, se dejó el pezón. ya hablamos de esa parte, doctora, porque tengo personas que conozco también que se han quitado y se sienten bien así, han decidido vivir así. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, escuchemos la doctora para decirle. Hola, mi nombre es Carol Medina desde Villavicencio y mi pregunta es: No escuchamos la pregunta, No, ¿cierto, no la doctora? tenemos. Bueno, ahorita repetimos, Ahorita nos llega. repetimos y volvemos y la escuchamos, doctora. Mientras tanto, aquí tengo unas cifras que es importante tenerlas en cuenta también. Usted decía, 8 de cada 10 mujeres van a tener tumor en el transcurso de su vida. También, la cirugía de implantes mamarios es la segunda que más se realizan en el mundo. ¿Por qué no hablamos un poquito de estas cirugías que precisamente, yo le decía, conozco personas que no necesitan o no han necesitado o no han querido ponerse un implante mamario, pero hay otras para las que es súper necesario porque no se sienten bien sin su seno? ¿Qué le decimos a esas personas? Bueno, a mí me gusta ir un poquito atrás de por qué se inventaron los implantes de senos. Sí. Porque es que se puede tener en cuenta que los implantes de senos se inventaron allá en 1967, creo, no, 60, antes del 70. Usted tiene ahí un implante. Aquí, ahorita lo muestro, esto es una sorpresa. No, mentira. Para que nos muestre cómo es el implante y todo. Sí, entonces estos implantes de senos, ¿por qué se los inventaron? Resulta Sí. que desde principios de los 1900 estaban viendo opciones de cómo aumentar el escote en las mujeres. Hay una cirugía muy famosa donde quitaron un tumor de seno allá a principios de 1900
cuando la cirugía era como un anfiteatro, todo el mundo ahí, eso no había guantes, o sea, cuando era otra cosa. Y le quitaron un tumor de seno a la señora de la barriga y se lo pusieron en el seno. Sí. Un tumor de seno, no, un tumor en la barriga y se lo pusieron en el seno para tratar de recrear el seno. Pues por supuesto que eso no vivió. No. Y después de eso empezaron a poner bolas de vidrio, bolas de lana, a ver si lograban de esa manera aumentar el escote de las mujeres, porque era algo que para ellas era importante. A nivel psicológico, para Sí, muchas porque mujeres es debe que, ser muy importante. ¿por qué? Porque resulta que el escote es lo que nos diferencia al hombre y a la mujer. ¿Por qué creemos? Porque es que los artistas le ponen tanto empeño al seno. Si uno ve a través de la historia del arte, los senos son protagonistas en todo lo que es escultura y pintura, porque es que es lo que diferencia al hombre a la mujer cuando ese artista está plasmando la figura humana. Entonces él nos identifica con nuestra feminidad y por eso quería esa mujer que no había nacido con su seno tener un seno, un escote. Por eso se inventaron el brasier. ¿Para qué inventaron el brasier? Para empujar el seno para el medio y para arriba, para tener escote. Claro. Un seno sin escote, pues no se ve tan bonito en teoría. Aunque, digámoslo, no todo el mundo tiene que ver igual. Por eso se la inventaron. Entonces, quiero contarle un poquito de cómo se inventaron, o sea, cómo nacieron, que es interesante la historia. Resulta que estaban en ese cuento con bolas de cera, bolas de lana, bolas de vidrio, y eso nada que pegaba, pues imagínate, nada que ver. Y entonces, en esa época, estamos hablando en el principio de los 1960, se descubrió la sustancia llamada silicona, ¿sí? Que usamos en todo hoy en día, es parte del plástico que usamos, ¿cierto? Y entonces, por primera vez, llegaron dos residentes de cirugía plástica, Geró y Biggs, ¿sí? Thomas Biggs o Tom Biggs y Geró, llegaron al banco de sangre a reclamar una botella de sangre, porque en esa época no era bolsa de sangre o bolsa de suero, sino botella, se daba en botella de vidrio, no existía el plástico. Entonces llegaron al principio de los 60 a recoger su botella de sangre para ponerse al paciente y, oh sorpresa, no le entregaron la botella, sino una bolsa de silicona con sangre adentro. Resulta que cuando uno le va a poner la sangre al paciente, la sangre viene a temperatura del cuerpo, o sea que viene calientica. Ellos llegaron del laboratorio y tenían que llegar a donde la paciente estaba pues en hospitalización y se vinieron haciendo así y pues eso era calientico y eso era como blandito y eso era como un seno, como la misma contextura del seno. Entonces fueron y le dijeron al profesor, que era el doctor Cronin, y porque el doctor Cronin andaba con el cuento de que él quería de alguna manera aumentar el seno. ¿Cómo se puede aumentar? Y dijo, pero profe, ¿por qué no usamos esta bolsa de silicona y pues pongámosle algo adentro que no dañe? Porque la sangre pues pudre, ahí no se puede. Entonces pues pongámosle a la bolsa de silicona, metámosle silicona líquida, a ver cómo se siente. Y ahí inventaron el implante, lo pusieron a una perrita, funcionó, después lo pusieron a una señora y ahí empezaron los implantes de senos, en 1900 creo que fue 68. Y pues hoy siguen siendo una opción para aumentar el escote de las mujeres. Doctora, ya tenemos la pregunta, escuchemos. Hola, mi nombre es Carol Medina desde Villavicencio y mi pregunta es, ¿cuál es la forma correcta en que las mujeres debemos hacernos nuestro autoexamen para detectar alguna anomalía en los senos? Ya lo dijimos. ¿Cómo hacer el autoexamen, correcto? ¿Cómo hacerse el autoexamen? Sí. Es importante hacerlo todos los días, ¿cierto? Conocer su seno. Todos los días no, pero sí hacerlo una vez al mes. Y las que todavía tienen la menstruación, más o menos 8 días. Se bañan y cuando es importante tener como esa cultura, ese hábito. Yo siempre le digo a las mujeres cuando tienen implantes de senos que se toquen los senos todos los días para ver si encuentran que el seno siga hablando. Porque a veces cuando tenemos implantes de senos, el seno se puede poner duro y hacer una cosa que se llama contractura capsular y ya podemos ahorita hablar de ella más adelante. Pero en general, para hacer el autoexamen de mama es una vez al mes, 8 días después de haber llegado a la menstruación, y para las que no tenemos la menstruación, escoja un día el que usted quiera en el mes, y la fecha, y se lo hace todos los meses en la misma fecha. Esa sería la recomendación. ¿Desde cuándo? Desde que le llegue la menstruación. Eso sería el hábito. Doctora, quiero tocar este tema, el de los implantes mamarios y la edad.
porque hemos escuchado muchos casos fuertes también de personas que han muerto porque les han puesto los implantes muy niñas también, o algo ha pasado, ¿cierto? ¿Desde cuándo es indicado por los médicos, o ustedes cómo lo están haciendo, o hay una reglamentación que diga desde tal edad se deben poner los implantes? ¿Qué le decimos a los papás? Me encanta esa pregunta y gracias, Glorit, por traerla, porque cuando yo fui presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en el 2014 a 2016, trabajamos por una ley de la República para no realizar, para prohibir los procedimientos estéticos de cirugía plástica estética, médicos y quirúrgicos, en personas menores de 18 años. Se dio todo el bagaje científico de por qué habían algunas exclusiones cuando hablábamos de procedimientos quirúrgicos en menores de edad, o sea, menos de 18, se podía hacer la nariz a partir de los 15 años y la cirugía de las orejas o otoplastia a partir de los 5, para evitar que el niño pues sufriera de su matoneo en el colegio, porque a los 5 años casi el 70% de la oreja está desarrollado, igualmente a los 15 años la nariz, pero todas las otras estaban prohibidas. Y los procedimientos médicos no quirúrgicos, todos los habíamos prohibido, excepto todo lo que era con acné, porque pues están en acné en la adolescencia, y también el retiro del vello, porque hay gente que de verdad le molesta muchísimo y es un procedimiento relativamente seguro. Todo lo demás no se pueden hacer, ¿sí? O sea, un implante mamario a los 15 años no se podía. No se debe hacer, ¿cierto? No se debe hacer, nosotros estamos en contra de que se realicen. Pero allá en el 2014 pasó los 4 debates, 2 de Cámara, 2 de Senado, pasó sanción presidencial, fue una ley de la República. ¿Y lo más triste es que los padres de familia y la población en general acudieron ante la Corte Suprema de Justicia y dijeron que eso coartaba la libertad de expresión y tumbaron la ley. ¿Cómo te parece? O sea que hoy en día se puede hacer lipopuchecas de 15 años, lo cual no estamos de acuerdo. Y hay gente que le hace a sus hijos en este momento, o que lo han pedido a sus hijos de 15 años. Nosotros en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y en la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética estamos en contra. No podemos prohibirlo a nuestros miembros, pero sí les recomendamos que no se hagan. No hace esa persona, esa niña no ha madurado suficiente ni físicamente ni psicológicamente para lo que es un implante, porque recordemos que los implantes son para toda la vida. No, vamos a tener que cambiarlos. Entonces es algo que nos va a impactar por el resto de nuestra vida. Es un cuerpo extraño en mi cuerpo que no es para toda la vida. O sea que si yo me hago la cirugía de senos hoy, yo tengo que saber que me voy a tener que hacer varias cirugías de senos en mi vida, no solo una, porque me lo debo cambiar cada 10 a 15 años, de acuerdo a las recomendaciones de la FDA. ¿Y por qué es esa fecha exactamente, doctora? ¿Por qué se dice de 10 a 15? Claro, porque a medida que el implante está puesto en nuestro cuerpo, aumenta el riesgo de que se rompa. Se dice que los primeros 10 años el riesgo de que se rompa, depende de los diferentes estudios, puede ir hasta el 9%. Después del año 14 o 15 es más del 14%, y después empieza a aumentar el riesgo. Por eso se deben cambiar. Sin embargo, en cada cirugía, doctora, siempre hay riesgo. O sea, la persona que tiene unos implantes mamarios, cada cirugía, cada 10 años o cada 15 años, sabe que está poniendo de todas formas también en riesgo su vida. No, sí, claro. Cualquier procedimiento quirúrgico o no quirúrgico tiene riesgos. Una cirugía tiene riesgos, pero el riesgo de que se rompa cuando ya está después de la cirugía en el cuerpo de uno aumenta a medida que pasan los años. Por eso después de 15 años la recomendación como profesional de la salud es que lo cambien. Sin embargo, hay mujeres que deciden no cambiarlo nunca y se mueren con ellos y nunca le rompe, ¿cierto? Pero lo importante es que el paciente sepa que si no cambia el implante es responsabilidad de ella y no del médico. El médico cumplió con decirle, ojo, tiene más riesgo, debería cambiarlo. Y esa es la recomendación que nosotros damos a los pacientes. Doctora, ¿y las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, pueden lactar común y corriente o hay algún problema que se presente? No, normalmente la glándula como tal del paciente no va a ser intervenida, digamos así, o no va a ser dañada durante un aumento de senos. Cuando colocamos un implante de senos lo podemos colocar detrás del músculo o detrás de la fascia o tejido mamario, en cuyo caso el tejido mamario está indemne, o sea, no está lesionado y puede lactar. Hay mujeres que sin cirugía no lactan igual, ¿no? O sea, pero no es porque con el implante, sino que de pronto ya llega a lactar, cada paciente es diferente.
pero no, en principio... O sea, no hay que echarle la culpa a los implantes. No, yo digo que normalmente, y la palabra siempre tiene que ir por delante normalmente porque no podemos garantizar, no debe haber ningún problema con lactar la paciente, con que la paciente lacte su bebé. Les quiero mostrar los implantes, ¿los mostramos? Este es el implante, a ver cómo es. Aquí casualmente estaba en una actividad en el Congreso Mundial que estamos en Cartagena y miren que este implante me lo acaban de dar, yo era la moderadora de un panel de seno y le dicen el implante de oro porque normalmente los implantes son transparentes y este le han puesto como cositas adentro, escarchita de oro. Es un implante liso y como ven es blandito para que de esa manera se vea más natural como un seno, se toque más natural. Obviamente puesto en el paciente pues viene en este estilo, ¿cierto? Sí. Depende si uno hace un huequito muy grande, pues queda muy boludo, como a veces les gusta a las pacientes, y si uno hace un chiquito, perdón, queda boludo, si uno hace un huequito más grande. El cirujano le da la forma. Exacto, de lo que el paciente quiera, por eso es tan importante en implantes de senos o en cirugía de senos en general, o en cualquier cirugía, o para los médicos en general, que hablen con su paciente, que lo escuchen. Porque la gente también a veces se hace ideas y espera un resultado y obtiene otro, doctora. ¿Les pasa eso? Sí, claro, es muy importante unas expectativas correctas, porque pues el paciente, ustedes no han estudiado medicina, ni estudiaron cirugía, entonces de pronto ustedes tienen expectativas no reales, algo que no se puede alcanzar, porque si bien hablamos que el cirujano plástico es el escultor del cuerpo humano, el cirujano plástico no es mago. El cirujano plástico tiene que partir de los tejidos y de las condiciones que su paciente tiene. Y eso nos limita lo que podemos hacer. Diferente que el verdadero artista, su límite es su imaginación. Doctora, y en este momento de pronto puede que haya mayor frustración también que se pueda presentar en las personas debido a todas las redes sociales y a lo que esperan ellas, porque esperan verse como, no sé, como sus ídolos, como la gente que ven en las redes sociales. Y ahora que hay tanto filtro, ¿cómo les ha tocado a ustedes con esto? Pues ha sido una nueva era, porque obviamente los filtros hacen que yo pueda jugar como supuestamente voy a quedar, supuestamente. Entonces acudo a la cirugía plástica para quedar así. Pero nosotros estamos en contra de hacer cualquier tipo de simulación previa a cirugía, porque eso puede dar una expectativa falsa, una expectativa no real. No nos gustan las simulaciones o los simuladores, por eso que a los pacientes les encantan, pero no podemos prometer que va a quedar como dice el simulador. Entonces digamos lo que es importante que el paciente lo sepa. Y también es importante tener en cuenta que ya para las expectativas, por ejemplo en este congreso dimos el premio al trabajo de seguridad del paciente distintivo. ¿Y cómo te parece que este año? Normalmente cuando hablamos de seguridad del paciente hablamos de cirugía plástica por una técnica quirúrgica, algo especial que baje el riesgo. Pero ¿cómo te parece que este año dimos el premio a la seguridad del paciente, al trabajo de seguridad del paciente? No era quirúrgico, era como la inteligencia artificial ayuda a que la expectativa del paciente sea más real. No era nada que ver con simulación, porque imagina el computador están simulando, no, nada que ver. Era que a través de la inteligencia artificial se educa al paciente más fácilmente, porque a veces el médico o no tiene tiempo o no quiere o no se conecta bien con el paciente y no es capaz de transmitirle lo que se puede y no se puede lograr. La inteligencia artificial nos da esa mano extra para poderlo lograr y de esa manera tener un paciente más satisfecho. Bueno, doctora, escuchemos otra pregunta de otro internauta para responder. Hola, mi nombre es Daniela Díaz, de la ciudad de Villavicencio. ¿A qué edad es la adecuada para que las mujeres se realicen una mamografía? Daniela. ¿Cuál fue la pregunta? No, es que no estoy oyendo bien, qué pena. ¿A qué edad es la edad adecuada para que la paciente se practique una mamografía? Muchas gracias, Gloribel. Entonces, porque si oigo, pero por allá está la doctora sorda, que vaina, va a necesitar audífonos cuando sea más viejita, pero bueno. No se preocupe. Entonces, normalmente, si no tenemos antecedentes de cáncer de seno en la familia, podemos empezar con una mamografía a los 40 años, una sola, y después de los 45 hacerme una mamografía anual. Aunque hay algunos estudios que muestran que podría hacerse cada 2 años, pero por ahora mi recomendación es que se la hagan cada año. Y si tenemos antecedentes en la familia de primer grado de consanguinidad, o sea, mamá, hija o hermanas, no sirve la tía abuela o la sobrina, esa no sirve, ¿sí? Entonces podría empezarme con una mamografía a los 35 años
y después de los 40 una mamografía todos los años. Listo. Doctora, mire, estas cifras importantes, estas son súper importantes porque dice que el 85% de los casos de cáncer de mama se podrían curar si se detectan a tiempo, era de lo que veníamos hablando. Y el otro, que el cáncer de mama es de las más frecuentes en mujeres mayores de 15 años. Y ahí va la pregunta, doctora, ¿es posible que por unas prótesis mamarias se pueda producir un cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? Me encanta esa pregunta. Entonces, importante para ya hablar de las cifras que nos diste. Inicialmente, el cáncer de seno es el cáncer número 1 en las mujeres en el mundo y en Colombia. Y es el cáncer que más produce fallecimientos en las mujeres. Por eso la importancia de descubrirlo tempranamente. Sí. Como vemos, cambia el pronóstico. 85% es altísimo. Entonces, por eso es tan importante chequearnos los senos con el autoexamen, ir donde el médico ante cualquier masita o sospecha, para que si tenemos un tumor de seno, que puede ser posible, 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de seno, pues simplemente, ¿qué pasa? Pues si lo tengo, si me lo cogen al chiquitico, pues el tratamiento va a ser muy fácil y yo no voy a tener ningún problema, yo no me voy a morir de eso. No voy a tener muchas veces, ni siquiera si el tumor está empezando, ni siquiera tengo que pasar por quimioterapia, radioterapia, cosas que se me caiga el pelo, nada de eso. Si el tumor está empezando. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Cuando el tumor está chiquitico, entra, se saca ese pedacito del tumor, tran, y queda su seno bien, se llama una cuadrantectomía. Y repito, si es un tumor que no es tan agresivo y es chiquito, quedan con nada más. A veces hay algunas que le dan un refuerzo de una cosa que se llama tamoxifeno, que es un medicamento, que es como una quimioterapia que se da a largo plazo, pero en muchos casos puede ser que quede sin absolutamente nada, curada con esa cirugía. ¿Listo? Pero si usted ya da papaya y lo encuentran ya más grande, pues entonces de pronto le tienen que sacar todo el seno, y si tiene ganglios, quiere decir que lleva ahí bastante tiempo y que ya dio raíces en los ganglios, y ahí ya podemos terminar con cirugías como mastectomías. La mastectomía es quitar el seno, y muchas veces tenemos que quitar también el pezón, y pues puede producir un impacto importante en la mujer, así como a veces cuando se quitan las prótesis de senos. Quiero hablar un poquito de eso, porque como decíamos, el escote es muy importante para nosotras. Entonces, el tener que yo perder mi escote, ya sea por un tumor de seno, un cáncer, me lo tienen que sacar, ¿sí? O porque me quiero quitar unos implantes que tengo desde hace mucho tiempo, es importante que la paciente esté preparada para eso. Cuando hacemos reconstrucciones de seno, es importante, cuando se va a sacar el tumor de seno, es importante que el esposo o el compañero o compañera vengan y sepan a qué está pasando. Porque muchas veces yo siempre digo, y le digo siempre a ellos, una sola mirada suya, la primera vez que usted mire a su esposa, mírela con un amor gigante. Porque esa primera mirada que usted le hace a ella, con que usted haga algo, como porque le da impresión, eso le raya el disco, queda ella fregada. Claro. Entonces, eso emocionalmente debe ser muy duro. Muy duro. Es no tener es sentirse amputado, como si hubieran cortado un pie, haga de cuenta, una pierna. ¿Sí? Entonces mírela con mucho amor, esté preparado para ese momento y acompáñale en ese viaje de estar amputada, porque eso es lo que está. Obviamente, gracias a Dios, con cirugía plástica cambiamos un poco el panorama. Ya no tienen que salir amputadas, ya podemos en la misma cirugía hacer la reconstrucción, poniendo tejido de ella misma ahí, o a veces los implantes mamarios, para poder sacarla de cirugía no amputada, sino con un seno, o por lo menos con algo de escote, que es lo que se quiere, porque muchas veces hay que hacer varias cirugías para refinamiento para que quede pues bonito el seno. Hoy en día, como hablábamos, fue la pregunta que me hiciste inicialmente, ¿será que los implantes pueden dar cáncer? ¿Sí? Entonces, hay un estudio que se hizo en la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, hecho por, la Sociedad Americana, no, mentira, la FDA, hizo un estudio en el 1994, ¿sí? Que duró 10 años, hasta el 2004, periodo donde no se podían colocar implantes de silicona en Estados Unidos. La gente no sabe, era prohibido, porque no lo permitían, porque ellos estaban haciendo ese estudio para revisar si los implantes eran malos. En el estudio concluyeron que no eran malos, que se podían poner. Entonces, a partir del 2005 se pudieron volver a poner implantes de silicona en Estados Unidos. Durante ese periodo de 10 años se ponían implantes, pero rellenos de solución salina, no de silicona, que sabemos que no son los ideales, porque el tacto no es el mismo, el seno se puede sentir más frío, se puede desinflar, y al desinflarse con el tiempo pues va perdiendo el volumen, o como se rellenan de un agua que es de solución salina, o sea, no agua sino como agua con sal,
pueden hacer cristales y sonar como maracas, entonces no es como tan chévere. Entonces por eso hoy en día, si vamos a colocar unos implantes, rellenos de silicona y no de solución salina. Pero entonces, en esa época, 2005 ya, no encontraron que daba ningún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades asociadas con enfermedades donde el cuerpo ataca al propio cuerpo, como lupus, artritis y todas las que hoy decimos que pueden ser enfermedad de Asia. Y en esa época dijeron que no. Entonces se podían volver a poner implantes. Pero ahora, cuando llegó la epidemia de las PIP, que sabemos que es un implante que se rompía más fácilmente, ese implante PIP empezó, ese grupo de pacientes que había estado dormida durante todos esos años, repito, en 1994 había una ola grandísima que los implantes eran malos. La FDA hizo el estudio por 10 años y en el 2005 ellas como quedaron dormidas. Bueno, pues el estudio dijo que no, bueno, aquí nos quedamos, y quedaron dormidas. Pero con los PIP se despertó todo esto. Y al despertarse todo esto empezaron otra vez a trabajar el tema de que los implantes son malos. Y dentro de todos los estudios que se hicieron se encontró que los implantes texturizados aumentan el riesgo de una enfermedad que se llama linfoma anaplásico de células gigantes, que no es un cáncer de seno, como mucha gente dice. Pero es una enfermedad que puede llevar a la muerte. Sí, es una enfermedad, es un tipo de cáncer, sí, pero que no es un cáncer de seno. Es un cáncer que se da en la cicatriz que rodea el implante, en la cápsula. Cuando nosotros ponemos en el cuerpo humano algo que no es del cuerpo humano, por ejemplo un implante de senos o por ejemplo un implante de dientes o yo no sé, una válvula del corazón o que usted se quebró el dedo y le pusieron una placa de metal en el dedo o donde sea, eso es un material que no es de su cuerpo. Y como no es de su cuerpo, el cuerpo lo rodea de una cicatriz que se llama una cápsula y es normal, lo aísla. Lo mismo pasa cuando le coloca un implante al paciente de seno, lo aísla, la cápsula. Resulta que esa cápsula, cuando no tiene implantes texturizados, porque este implante que ustedes ven aquí es liso, ¿sí? Sí. Pero hay unos que tienen como texturita, como una lijita. Esos implantes texturizados están todo el tiempo haciendo como una microinflamación, como una lijita, inflamando ese tejido, y se ha visto que ese tejido puede cambiar y volverse un linfoma anaplásico de células gigantes. Pero no es el seno, es la cicatriz que rodea el implante. Entonces ya con ese concepto, por eso hoy en día hay muchos estudios donde se dice, ¿será que sí se deben colocar implantes texturizados o será que nos vamos a solo lisos? Yo personalmente los pongo solo lisos, pero hay, precisamente hoy en el panel en el que estaba, hubo mucha información científica nueva diciendo que, pues que sí hay más riesgo, pero no es un riesgo gigante. El paciente debe saberlo si quiere, acepta o no esos implantes texturizados o se va con los lisos. Claro, el paciente debe saber que incluso desde que lo van a operar, tiene riesgo. Siempre tiene riesgos. Sí. Doctora, quería preguntarle también sobre la explantación y lo que ha pasado ahorita con las modas, ¿no? Entonces viene la moda de ponerse los implantes mamarios y luego viene la moda de quitárselos, o sea, ¿cómo funciona en la salud de una persona? Sí. Resulta que obviamente como tenemos la teoría de lo que llamamos hoy enfermedad de Asia, o en inglés se llama Breast Implant Illness, BII, es que como hay algo en el cuerpo que no es del cuerpo, entonces eso produce una inflamación crónica que puede llevar a algunos síntomas y a una enfermedad como tal, que es la enfermedad de Asia, ¿sí? Sabemos que son muchos síntomas, ¿sí? Que son diferentes, o sea que puede ser desde que me da sueño, me deprimo, o me da diarrea, o se me cae el pelo, vivo cansada, o por ejemplo tengo manchas en la piel, ando con unas alergias horribles, ¿sí? Hay demasiados síntomas que no se correlacionan unos con otros, pero que si tenemos más de 5 consideramos que podemos tener una enfermedad de Asia y hay muchas mujeres hoy en día que se angustian mucho y que deciden retirarse los implantes. No hay suficiente evidencia científica hoy para yo decir que eso sea cierto, pero sí se dice que el 80% de las pacientes cuando se retiran los implantes dicen que les mejora su sintomatología, más o menos el 80%. Entonces es importante tener en cuenta ese dato, ¿sí? Cuando yo decido quitarme los implantes o no. Entonces yo decido porque está de moda quitarme los implantes, me los voy a quitar, salgo corriendo a quitármelos, pero no tengo en cuenta que por qué me puse los implantes, por el escote, y si me quito los implantes pues voy a perder el escote, entonces ella tiene que tener en cuenta eso dentro de la ecuación. Listo, yo me voy a quitar los implantes porque no los quiero más, porque creo que pueden mejorar mis síntomas, pero voy a perder el escote. Y allá está. Emocional puede ser. Claro, porque ella no va a tener su mismo escote. Y si no tenía senos antes, pues ¿cómo va a tener ahorita? Obviamente nosotros podemos reconstruirla con algunos tejidos que sacamos vecinos como músculo, otras cosas.
pero no podemos garantizarle que va a ser un seno bonito y grande. No, ella tiene que ser consciente de que eso puede pasar. Bueno, doctora Lina, muchísimas gracias. Ha sido una hora muy buena, de mucha información para nuestros internautas, y yo creo que las personas, en la medida en que más conozcan todo lo que pasa alrededor de estos temas, pues más fácil podrán tomar una decisión sobre qué hacen con su vida, qué hacen con su salud, y a ver si valoran mucho también todo lo que les ha dado, o esa salud que tienen y con la que pueden continuar si tienen una prevención mejor para evitar la enfermedad. Doctora, mil gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Gloria, por este espacio. Este espacio es un espacio que considero debemos cada vez más ampliar, que es los espacios para educar a nuestros pacientes. En este tema quisiera uno quedarse hablando mucho más tiempo. Sí, son espacios vitales. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros, voceros de toda la parte científica, para comunicar a nuestros pacientes y a ustedes, todos los que nos escuchan, para que pongan en práctica muchos de estos consejos que pueden inclusive salvar la vida. Doctora, muchas gracias, y a ustedes nos queremos invitar el próximo miércoles de salud. Vamos a tener un tema muy interesante sobre la sudoración excesiva. Es muy importante. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles.